Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso Ciencia de Datos para Todos. En esta oportunidad vamos a estar trabajando sobre un cuadernillo que dejé acá abajo en el enlace. Va a estar disponible en el GitHub, es el Notebook 27 y también dentro de lo que es el Drive que van a encontrar acá abajo. Y bueno, la idea es un poco revisar lo que es pruebas de hipótesis, cómo funciona ese mecanismo a la hora de tomar decisiones. Para eso, mi pregunta de interés en este caso va a ser si hay diferencias significativas entre los saldos de clientes de acuerdo a diferentes condiciones sociodemográficas como la edad, trabajo, educación, estado civil, entre otros. Los datos los van a poder encontrar en este enlace y lo que vamos a hacer es principalmente revisar cómo hacer pruebas de hipótesis, ¿no? Y básicamente para eso vamos a utilizar lo que son pruebas de hipótesis basadas en una media, después vamos a mirar lo que es el ANOVA y al final vamos a repasar lo que son pruebas pareadas eh, y el criterio Bonferroni. En este caso particular traje estas librerías que son Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, StatModels, SciPy y Penguin. La información que vamos a estar utilizando se llama Bankfull y la van a encontrar también aquí en lo que es el GitHub, en esta carpeta que dice Data. Ahí van a poder encontrarla y también van a poder encontrarlo en el Drive. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cargar los datos. Aquí como ven son cerca de 45.000 filas. Acá miramos las columnas, hay varias, edad, trabajo, estado civil, educación, entre otras cosas. Acá está un poco la descripción de cada uno. Hay unas variables binarias. Después esto es la variable y si ha cometido default o si ha tenido problemas con el banco en términos de pagar en fechas extraporáneas. Pero bueno, nada, básicamente aquí si tiene casa, cuánto tiene en la cuenta y bueno, cosas de ese estilo. La columna de interés sería este que se llama balance. ¿Bien? Y por acá sacamos un describe, ¿cierto? Miramos lo que es la media de la edad, la mediana, ahí está, se ve que se queda derecha, lo mismo en el balance, la media es 1300, la mediana es como 448, curioso que el balance puede ser negativo, eso puede ser por cuentas corrientes que pueden tener saldos pendientes. Y bueno, hay otras cosas que podemos analizar. Si miramos el balance, claro, aquí se ve la simetría derecha bien fuerte, típico de una variable de dinero. Después comenzamos a hacer unos gráficos asociando lo que es el balance y lo que son las variables categóricas. En este caso creé una figura, después definí las columnas que voy a utilizar para comparar. Fui haciendo un ciclo para cada una de esas columnas, hice un subplot de en este caso 2 filas y 3 columnas, ¿ya? Entonces sería algo así. Y en cada una de estas posiciones, recuerden, sería 231, 232, 233, 234 y así sucesivamente hasta llegar al 236, ¿ya? Entonces básicamente en cada una de esas posiciones vamos a estar ubicando un nuevo gráfico y si el valor de i es igual a 3, que en ese caso como está en el enumerate, eso quiere decir que i aquí vale 0, y vale 1, y vale 2, y vale 3, y vale 4, y vale 5. Entonces cuando sea igual a 3, entonces voy a rotar, es decir, cuando esté en esta gráfica de aquí, voy a rotar los ejes 90 grados, eso es porque quedan muy pegados. Y en caso contrario, simplemente para cada uno de esos boxes voy a hacer un count plot, que es como una especie de bar plot. Y acá le voy colocando el título. Entonces, al hacer eso, claro, nos sale este gráfico. Ahí se pueden ver cosas interesantes. La mayoría de la gente es casada, tienen estudios de nivel secundario, la mayoría no ha tenido problemas con el banco. Aquí está la rotación que les estaba diciendo. Aquí hay de todo tipo, principalmente hay personas que trabajan en lo que es administración, hay técnicos, entre otras cosas. El blue collar es como una especie de profesión donde involucran oficios varios independientes. También aquí la mayoría de las personas tienen casa y la mayoría no tiene lo que son préstamos. Y bueno, ahora si quisiéramos probar, por ejemplo, si la media de estos clientes ha variado respecto a un valor de referencia, supongamos que el año pasado fue 1341 y ahora nos está dando 1362. Quisiéramos saber si es significativo. Para eso podemos utilizar una prueba hipótesis. En este caso, una prueba hipótesis sería conveniente en base a la media, ¿no? Y en particular, nosotros podríamos definir lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis alterna usualmente es lo que nosotros utilizamos para probar y la nula sería el complemento.
En la hipótesis alterna se caracteriza porque nunca tiene el igual, siempre tendrá un diferente, un mayor o un menor. Cuando es mayor o menor se llama prueba unilateral y cuando es diferente se llama prueba bilateral. En este caso particular, si quisiéramos probar que el valor del año pasado es igual a 1341, entonces sería el valor poblacional, ¿no? Eso hay que tenerlo presente. Entonces en este caso, esta sería nuestra prueba de hipótesis. Queríamos ver si es diferente de ese valor y la nula sería si es igual. Es una prueba bilateral. Entonces para hacerla podemos utilizar esta librería stats y dentro de ella hay una función que se llama t-test1sample, que es para testear medias en una población. Le pasas los valores y después le pasas el valor a contrastar, que sería este número de acá. Y en este caso te está diciendo que el p-valor es 0.13. El p-valor para las pruebas de hipótesis es como el abogado en favor de la hipótesis nula. Luego entonces, si el p-valor es mayor que una significancia, que usualmente es 0.05, que equivale al 5%, entonces uno dice que hay evidencia en favor de la hipótesis nula. Entonces podríamos decir que rechazamos la hipótesis alterna en favor de la hipótesis nula, al nivel de significancia del 5%. Y en este caso, básicamente estaríamos diciendo que no ha variado significativamente el valor de la media respecto al año pasado. Bien, eso es lo que es el p-valor. Aquí está una explicación por si quieren echarle un vistazo, pero básicamente es lo que acabo de decir. Y bueno, si en vez de utilizar esta prueba con un diferente hubiéramos utilizado un mayor o un menor, en ese caso tendríamos que dividir este p-valor por 2, ¿no? Y en este caso, si lo hacemos, ¿cierto? Esta función usualmente devuelve un estadístico y un p-valor. A mí me interesa el p-valor principalmente porque es el que juzga. Si lo divido por 2, entonces igual sigue siendo 0.06. Entonces es mayor que lo que es el 0.05, que es el valor por referencia. Y seguiríamos diciendo que no es significativamente eh, diferente de lo que es el año pasado, ¿ya? Estaríamos en este caso rechazando la hipótesis alterna. Bien, ahora podemos estar 100% seguros de que esa afirmación que hicimos es correcta. Bueno, eso tenemos un nivel de significancia, entonces no es 100% seguro, pero en el 95% de las veces si tomamos una muestra parecida vamos a obtener los mismos resultados. Eso sería lo que significa utilizar una significancia del 5% y una confianza en este caso del 95%. Bien, siempre es importante recordar que cuando uno hace pruebas de hipótesis hay dos tipos de error que son los comunes: el tipo de error 1 y el tipo de error 2. El tipo de error 1 es lo que se conoce como el alfa, ¿ya? El valor de la significancia, que es lo que uno controla en cualquier prueba. Y en este caso usualmente usamos 0.05, ¿ya? Y es un error porque básicamente estaríamos diciendo de que la hipótesis nula es verdad, pero nosotros la rechazamos, ¿no? Y en el caso contrario, que sería el error tipo 2, es lo que se conoce como beta, ¿ya? Y en el error tipo 2, eso básicamente es 1 menos la potencia. No vamos a entrar a detalles a qué es eso, pero es básicamente cuando la hipótesis nula es falsa, pero nosotros no la rechazamos, ¿no? Por acá puse unos ejemplos de qué sería peor, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que alguien tiene VIH y nosotros quisiéramos saber qué sería peor, cometer error tipo 1 o error tipo 2. A los errores tipo 1 se le conoce como falsos positivos y a los errores tipo 2 se le conoce como falsos negativos. En el caso del VIH, la hipótesis nula sería que no tiene VIH. La alterna sería que sí lo tiene. Entonces, en este caso, un error tipo 2 sería peor, porque básicamente podríamos hacer que una persona piense que tiene una vida corta cuando realmente no tiene eso, ¿ya? Y en el caso 2, donde hay un correo spam, básicamente el error tipo 1 sería más grave porque estarías concluyendo erróneamente que un correo spam no lo es, ¿ya? Em, entonces, bueno, depende cómo uno lo vea, puede ser complejo el error tipo 1 tipo 2. La idea es que básicamente uno pueda reducir esos errores. Lo que uno puede controlar es el error tipo 1. El error tipo 2 se asume que depende mucho de este, ¿ya? Pero no es siempre controlable. Así que bueno, eso para que lo tengan presente. Y bueno, aquí está un poco explicado eso. Después lo que hice fue comenzar a responder la pregunta problema, mirar lo que era el balance respecto a las personas que tienen préstamos o no. Y aquí se ve que las personas que tienen préstamos usualmente tienen una mediana como menor a las que no lo tienen, ¿ya? Lo cual tiene bastante sentido. Acá hicimos
sacamos el filtro de las personas que tienen en la categoría Low and Yes, y acá los que no la tienen. Ahí se ve que la media de los que sí tienen préstamo es mucho menor que las que no la tienen. Ahora, si quisiéramos comparar estos dos valores, podemos usar una prueba pareada de dos grupos. En este caso, la hipótesis sería que las medias son iguales, y la alternativa sería que son distintas. Para testearlo, simplemente hay que usar esta función, tTestIndependent, y ahí básicamente ponemos los dos grupos, y luego acá, si asumimos que la varianza poblacional de cada grupo es igual. En nuestro caso asumimos que no, porque son distintos. Sacamos el estadístico, el p-valor, y aquí se puede ver que básicamente el p-valor es muy chiquito, lo cual es mucho menor que la significancia de 0.05, con lo cual nosotros podríamos rechazar la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna, lo cual conduce a que hay evidencia significativa para concluir que las medias de los dos grupos son distintas a una significancia del 5%. Bien, esa sería la conclusión. Después, por acá hice algún análisis respecto a lo que es la educación. Fíjense que hay 4 categorías distintas. Acá hice un strip plot, a ver si lograba ver alguna diferencia en las medias. A priori en este gráfico no se logra ver, parecería subjetivo decir que sí lo hay. Entonces, para no ser tan subjetivo en la conclusión, realicé algo que se llama una ANOVA. La ANOVA es para probar en distintos grupos si las medias son iguales. Esa sería la hipótesis nula. Y la hipótesis alterna sería que al menos una de esas medias es distinta a las demás. Para poder hacer eso hay que utilizar una función de OLS que está en una librería que se llama StatsModels. Por acá arriba la cargué, ¿ya? Y básicamente después simplemente hay que definir lo que es la variable objetivo y la variable en este caso independiente. Esta sería la variable y, esta sería la variable x. Le pasas los datos, ajustas el modelo y luego con esta función statsANOVA-LM pasas el modelo y luego el tipo. El tipo 2 es importante porque básicamente es una tabla ANOVA. Si pones 1 te va a devolver una regresión. Entonces al hacer esto, básicamente vamos a obtener algo que es un p-valor. El p-valor de nuevo es un abogado en favor de la hipótesis nula. Como es muy chiquito, entonces estaríamos rechazando la hipótesis nula en favor de la alterna. Eso quiere decir que hay al menos un grupo que es distinto. Y en este caso se podría ver que, claro, la media de este grupo parece ser distinta a la de este o la de este, ¿ya? Significativamente. Y bueno, eso es lo que podríamos hacer. Por acá saqué un describe de la gente que tiene estudios primarios, 1250. La gente que tiene estudios secundarios, 1154. Los estudios terciarios vamos viendo que va subiendo, 1758. Y en el desconocido, 1526. Por acá lo que hice fue hacer una agrupación, saqué la media del balance, lo guardé en este data frame, hice un bar plot de esas dos variables. Y en este caso se logra ver que, claro, la gente que tiene estudios superiores terciarios suele tener una mediana y una media mucho más alta que la de secundario primario. Bien, sin embargo, a veces uno necesita tener la certeza de cuál es el grupo que está generando la diferencia. Para eso lo que hice fue hacer lo que se conoce como pruebas pareadas. Y aquí básicamente lo que fui haciendo fue sacar cada uno de los grupos de educación e iterar sobre cada uno de esos grupos. Y adicionalmente iba comparando, básicamente es tener para cada grupo, ¿ya? Si tienes 3 grupos, tú tendrías que hacer comparaciones AB, AC y BC, ¿ya? En este caso serían 3 combinados 2 y eso da 3, ¿ya? Si fueran 4 grupos como en mi caso, sería 4 combinado 2, ¿ya? Y eso básicamente te va a dar 6. Entonces tendría 6 comparaciones distintas, ¿ya? Aquí la voy a poner AB, AC, AD, BC, BD y CD, ¿ya? Entonces, estas comparaciones serían A, B, C y D, representaría cada uno de los niveles de educación. Y para cada prueba necesito calcular el estadístico y el p-valor para ver si es que hay diferencias o no. Y eso fue lo que está haciendo este ciclo, ¿no? Entrando a cada uno de los grupos, sacando el balance y luego aplicando un t-test sobre los dos grupos, guardando el p-valor y después imprimiendo, ¿ya? Aquí va imprimiendo lo que es el estadístico, el p-valor y el correspondiente valor de i y de j, ¿ya? Como yo voy pasando por cada i en el ciclo, entonces primero voy a analizar todo lo de A respecto a BCD. Y ahí voy a acabar esta parte del ciclo, ¿ya? Luego voy a pasar a todo lo de B respecto a los demás, pero ahí básicamente no voy a volver a repetir porque no tiene sentido hacer AD y DA, por ejemplo.
Entonces el resultado de esto es, para cada prueba, te va sacando el p-valor. Aquí se ve que entre terciario y secundario el p-valor es muy chiquito, entonces sí hay diferencias significativas. Eso se logra ver aquí claramente. Ya, la mediana es totalmente diferente, o la media, si quieren verlo. En terciario desconocido el p-valor también es chiquito. Fíjense que aquí también se ve que la media es diferente, no tan significativo, pero sí lo es. Y para terciario y primario también. Ahí se logra ver que es bastante diferente la media. Y bueno, así podemos hacer lo que son pruebas pareadas con el fin de identificar cuál es el grupo que es distinto, porque muchas veces el ANOVA te dice, bueno, hay al menos un grupo que es significativo, pero no sabes cuál es. Entonces, para poder saberlo, puedes aplicar esto que son las pruebas pareadas. Y bueno, una cosa que tienen que saber también es que estas pruebas pareadas tienen un problema, y es que a veces básicamente no hacen un valor correcto, o no hacen una ponderación correcta para lo que son los tipos de errores. Y para eso entonces existe algo que se llama la corrección de Bonferroni, que básicamente quiere decir que si tú haces estas comparaciones múltiples, el p-valor de referencia no debería ser el 0.05 que usualmente estamos trabajando, sino que por el contrario tendrías que dividir esto por la cantidad de comparaciones que estás haciendo. En mi caso tendría que dividir por 6, y ese sería el nuevo valor de significancia para que las comparaciones fueran justas. Y bueno, en este caso sería cualquier comparación que tenga un p-valor menor a esto, 0.0083, ahí sí sería significativo. Y bueno, una forma de poder aplicar esta corrección de Bonferroni y sacar lo que son los p-valores ajustados y ponderados es utilizar esta función. Se llama pairwise t-test. Y esa función yo la traje por acá, está dentro de lo que es la librería Penguin. Y bueno, aquí básicamente lo que hacemos es pasarle lo que queremos que vaya como variable dependiente, en este caso balance, significa dependent variable. El between sería cuál es el nivel que quieres analizar, en mi caso la educación. Serían los niveles de educación, que son todos estos, ¿cierto? Luego aquí, cuál es el método que vas a utilizar para corregir, en este caso Bonferroni, y le pasas el data frame. El resultado va a quedar guardado acá. Entonces ahí, como ven, va sacándote para cada uno de estas comparaciones, te saca el estadístico, los grados de libertad, el p-valor no corregido y el p-valor corregido, ¿ya? Y con eso básicamente tienes una mejor idea de si realmente hay diferencias o no. Esto en este caso, como son poquitos datos, en general no se nota mucho, pero si fueran muchos, más de 100.000, más de 1.000.000, probablemente estas correcciones hacen que esto cambie bastante. De hecho aquí está cambiando. Fíjense que va por 10 a la menos 3 y acá pasa por 10 a la menos 2. Y bueno, en algunos no se nota, pero bueno, es algo importante que tienen que tener presente, ¿ya? Entonces al final el valor que estaríamos analizando para la prehipótesis no sería este, sino este de acá. Y ahí sí podríamos utilizar el famoso nivel de significancia alfa de referencia, que sería 0.05, ¿ya? Para hacer la comparación. Y bueno, nada, eso sería un poco la idea, ¿ya? Si no, entonces tocaría comparar este valor, pero contra alfa sobre 6, que es el número de comparaciones, ¿ya? Bueno, y nada, aquí después hice un pequeño boxplot para mirar cómo era el comportamiento de lo que era el balance respecto al tipo de trabajo, que es una variable que también me pareció interesante. Ahí se ve que hay un montón de outliers, entonces después lo que hice fue hacer un strip plot para que se viera mejor. Y ahí entonces sería una pregunta interesante sería si hay algún grupo que está obteniendo mayor salario en la media respecto a los demás. Y para eso puedes utilizar una ANOVA, balance contra tipo de trabajo, como ya lo vimos. Y ahí te das cuenta que, claro, evidentemente hay un grupo que tiene al menos una diferencia respecto a los otros. Sospechosamente podría ser este de acá. Y bueno, ahora si quieres saber cuál es el grupo, puedes aplicar el pairwise t-test y luego puedes filtrar por algún grupo de interés, ¿ya? Te interesa comparar, no sé, management. Y ahí se puede ver que management en general tiene unos p-valores eh, relativamente bastante pequeños, en su mayoría, ¿ya? Y ahí podrías ver cuál de ellos es relativamente distinto. Particularmente la parte de desempleados, unemployment y management, tiene un p-valor bastante grande en general, 0.01. Y bueno, esto es bastante sorprendente, acá lo puse. Pero así podríamos ir comparando cada uno de los valores. En este caso da 0.75, ¿ya? Y bueno, nada.
Eso sería lo más interesante. Hay otras cosas. Aquí hay una diferencia bien significativa entre Management y Services. Eso se logra ver aquí. Si uno compara. ¿Ya? Y bueno, con Administración podría que también haya alguna diferencia. Pero en general dije eso. ¿Ya? Y bueno, en general lo que hicimos fue aplicar un análisis exploratorio y a la vez fuimos respondiendo preguntas de interés utilizando pruebas de hipótesis. Vimos lo que es prueba de hipótesis bajo una media, comparación de medias, ANOVA y lo que es el criterio de Bonferroni para corregir los resultados de los p-valores a la hora de implementar pruebas pareadas. ¿Ya? En general nuestras conclusiones fueron que no hay una diferencia significativa entre lo que son los niveles de educación primaria y secundaria. Hay algunas diferencias significativas, por el contrario, en lo que son los saldos de acuerdo a los perfiles de trabajo. Y también logramos ver de que básicamente el nivel de educación tiene un efecto en el saldo bancario, lo cual es lógico. Y las personas con educación terciaria o el mayor nivel de educación suelen tener una diferencia significativa en lo que es el saldo en comparación con el resto de la población. Y bueno, nada, eso sería este caso. Espero que haya sido claro, que les sirva. Y nos veríamos en un próximo video. Que estén muy bien. Hasta la próxima.